Nada se crea, nada se destruye, todo se transforma. Quizás hayas escuchado estas palabras alguna vez y aunque no son las palabras originales de Antoine Lavoisier, de quien hablaremos en un momento, y quien tampoco fue el primero en pensar esta idea, esas palabras explican muy bien lo que es la ley de la conservación de la masa. Todo esto parece obvio hoy en día. Digo, ¿quién no sabe que el agua se vuelve lluvia o que la gasolina de un vehículo se vuelve energía? Aunque bueno, aquí hay un pequeño truco, no es la gasolina, sino la energía contenida en el combustible lo que se vuelve energía. Y bueno, la gasolina como tal se convierte en un gas, pero esto no siempre fue tan obvio para todos. De hecho, hace 400 años apenas nadie sabía cómo es que las cosas se convertían en un gas. Y entonces lo que usaban para explicar las cosas era una teoría llamada la teoría del flogisto. Esta decía que los materiales tenían una capacidad de desvanecerse, algo así como la parte mágica de las cosas que se podía deshacer. La teoría del flogisto, enunciada por primera vez en 1667 por el alquimista Joaquín Becher, decía en esencia que los materiales tenían un flogisto, algo así como un fuego o algo que se les escapaba al momento de hacer combustión. Los proponentes del flogisto decían que este se escapaba de los materiales y que cuando esto sucedía, los materiales se deflogisticaban, algo así como que perdían esa capacidad y a la vez perdían ese peso que corresponde al peso de lo que se ha quemado, y entonces no había otra explicación que decir que los materiales estaban desintegrando. Digo, por suerte los alquimistas no llegaron a conocer los políticos de nuestro tiempo, porque esos sí que saben hacer flojisto con el dinero. Muchos pensadores antes de los alquimistas, o incluso antes que Antoine Lavoisier, ya se les había ocurrido que esta idea era un poco descabellada, es decir, ¿quién pensaría que algo se podría deshacer o que podrían hacer algo de la nada? De hecho, el filósofo griego Empédocles lo citó así: pues es imposible que cualquier cosa aparezca de donde antes no era, y no puede ser o ha sido escuchado que lo que es pueda ser completamente destruido. Pero no fue sino hasta el siglo XVIII que se pudo comprobar que la teoría del flogisto era falsa. Y eso es porque en ese tiempo ya se tenían nuevos métodos de experimentación y sobre todo se tenían mejores instrumentos de medición. Lavoisier comprobó la ley de la conservación de la masa en un experimento que duró 12 días. 12 días que le valieron la fama por el resto de la historia. Desafortunadamente, este experimento y el resto de contribuciones de Lavoisier no fueron suficientes para que este fuese ejecutado durante la Revolución Francesa. Lavoisier realizó su trabajo seminal basado en las ideas de otros científicos como Priestley, quien le había comentado a él mismo que el gas constaba de más de un componente, es decir, uno que se podía respirar y otro que no se podía respirar. Y de hecho él había dicho que una de estas partes podía combinarse con los metales y podía crear la combustión. Pues todo esto no se había comprobado y mucho menos con cantidades, es decir, nadie podría comprobar la ley de la conservación de la masa si las masas de verdad no se conservaban. Entonces Lavoisier pensó en un experimento. En este momento ya se conocían las cales de algunos metales, es decir, los óxidos metálicos o los compuestos que se forman cuando algún metal se combina con oxígeno. Y ya se había observado que estos de hecho pesan más que los metales originales. Esto llevó a una conclusión muy interesante. Se podría hacer un experimento en el cual el mercurio, el cual tiene una característica muy importante, es decir, que puede hacer una reacción reversible, es decir, que lo que se crea con este compuesto y genera estos productos puede regresarse al estado original. De esa cuenta, Lavoisier pensó en un experimento muy interesante en el que iba a utilizar mercurio, volverlo la cal de mercurio y luego regresarlo a su estado original. Lavoisier colocó un poco de mercurio dentro de un recipiente de cuello alargado. Como puedes ver, el sistema estaba lleno de aire y como hoy sabemos, el aire está compuesto por nitrógeno y oxígeno, aunque en el tiempo de Lavoisier esto no era evidente, esto era lo que él precisamente quería comprobar. Él comenzó a calentar el sistema hasta que ciertos días después notó que se formaba una superficie roja encima del mercurio. Para poder comprobar que algo del aire se podría estar perdiendo, él colocó un barómetro en el otro extremo del recipiente, este que ves del lado derecho. Como puedes imaginar, el oxígeno empezó a combinarse con el mercurio y formó esa superficie roja que él había encontrado. Además, algo muy curioso fue que la presión del sistema comenzó a disminuir.
Esto quería decir inevitablemente que algo en el sistema se estaba perdiendo, es decir, había ganado peso el mercurio, pero el aire estaba perdiendo cierto elemento, es decir, se estaba conservando la masa. Lo que él estaba comprobando es que el mercurio se estaba combinando con oxígeno para formar un nuevo compuesto llamado óxido de mercurio, lo que él en ese tiempo le llamó cal de mercurio. Además, él sabía que este componente que había tomado el oxígeno del aire había desprovisto de oxígeno al sistema, es decir, como puedes ver, ahora solo quedaba nitrógeno. Y él sabía que ese componente era lo que permitía la vida, por lo que para comprobar esto, él colocó algunos insectos dentro del sistema y notó que fácilmente estos se asfixiaban, es decir, el nitrógeno no permitía la vida. Por eso le llamó a ese componente azote, que proviene de las palabras sin vida en griego. Para terminar de comprobar su idea, hizo el proceso opuesto, es decir, colocó el mercurio rojo, el que se había formado en el experimento anterior, en un nuevo matraz de la misma forma, y al calentarlo por cierto tiempo, notó que éste regresaba a su estado original. Pero como lo de Lavoisier era probar las cantidades y no solo la calidad de lo que estaba sucediendo, él pudo probar que el peso que este mercurio perdía era el mismo que el que había ganado en el primer experimento, y que la presión del aire subía tanto como la que se había perdido en el primer experimento. Para terminar de comprobar esto, y como sabemos, esto quiere decir que se estaba haciendo el proceso inverso, puso los insectos dentro del recipiente, con la variante de que esta vez estos sí podían vivir sin problema con el nuevo aire. Más bien concluyó que la respiración se favorecía con este aire lleno de ese compuesto que él llamó oxígeno, como lo llamamos aún hoy en día, y dijo que la respiración seguramente era lo mismo que la combustión, químicamente hablando, solo que para los seres vivos, algo muy adelantado para su tiempo.